Hay un versículo en la Biblia que es el más corto de la Biblia y es muy conocido. Está en el capítulo 11 de Juan, verso 35, y dice: Jesús lloró. Y yo como pastor he predicado esto en funerales porque lloró, porque estaba frente a la tumba de Lázaro. Y es un pasaje que hablamos acerca de la compasión del Señor al ver el dolor de María, porque era una familia que él amaba, pero que murió Lázaro. Pero hace unos días el Señor me mostró una revelación. Mientras yo estaba estudiando esta palabra, Dios me enseñó algo que yo no había visto antes. ¿Por qué razón lloró Jesús? Yo no podía entenderlo. Yo sabía que lloraba porque su amigo Lázaro había muerto y por el ver el corazón de Marta y María que amaba. Hermano mío, no lloró por eso. Hay un propósito. Cuando Jesús, en el capítulo 11, verso 1, dice claramente que había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, era de Betania. Era el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume a los pies del Señor y le secó con sus cabellos. Eso es poderoso. ¿Sabe que cuando yo empecé a ver esto, el Señor me reveló, me mostró que esa es la iglesia que Él quiere? María derramando su vida a los pies del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Es la iglesia que Él anhela. Es aquella iglesia que tiene el corazón de María. Y en una ocasión Jesús está en la casa en Betania. Betania estaba más o menos a 15 estadios de Jerusalén. Cuando Él venía a Jerusalén, Él se quedaba en esta casa en Betania. ¿Cuál fue la razón por qué Jesús vino ahí? Es porque María derramó ese perfume. ¿Y qué podríamos decir de María, de su pasado? Quizás habían demonios en su vida. Se habla de una María que fue liberada de demonios, aunque no podemos conectarla con certeza si es esta María. Pero asumiendo que había tenido algunos problemas en su pasado, esta mujer fue liberada, y cuando fue liberada vino a los pies de Jesús. Esa es la iglesia, cuando viene y quebranta su vida, enjuga los pies, derrama el perfume, todo aquello de nardo puro lo derrama a los pies del Señor. Esa es la iglesia que está en avivamiento. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué cuando le mandaron a decir a Jesús: tu amigo está enfermo, Lázaro, al que tú amas? Y Jesús intencionalmente se queda 4 días, se queda más, porque cuando Él llegó ya tenía 4 días de muerto. Así es que cuando Él se queda intencionalmente, y los discípulos le dio una enorme enseñanza. Él les dijo: miren, no se preocupen, Lázaro no está muerto, él duerme. Y aquellos discípulos empezaron a cuestionar a Jesús y le dijeron: bueno, si quieres ir allá, a Betania, pues iremos y moriremos también nosotros. Ellos no entendían, como muchos en la iglesia no entienden, acerca de la vida del Señor. Cuando Jesús venía, Marta fue hacia Él y se postró y le dijo: Marta, le dijo: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Oiga esta. Marta era la que cocinaba. Recuerda que una vez María estaba a los pies de Jesús en la casa y Marta cocinando, y Marta dijo: Señor, ¿no te da cosa de que María está a tu pie y yo estoy cocinando y no me ayuda? Entonces Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada estás, pero María ha escogido la mejor parte. Esa es la iglesia, hermano, la iglesia primitiva. Esa es la iglesia que tiene la vida de Dios, la pasión, el amor. Nada le importa más que estar en la presencia de Dios. Esa es la iglesia en avivamiento. Pero, ¿qué ocurre? Cuando Jesús llega a esta casa, Marta sale corriendo a encontrar a Jesús y le dice: Señor, mira, si tú hubieras estado aquí. En otras palabras le dijo: la causa de que Lázaro muera es tu problema, es tu culpa. Y Jesús mandó a llamar a María. Jesús manda a llamar a la iglesia y llama a María. Y María no quiere venir, pero finalmente ella accede y va a donde encontró Marta a Jesús. Y ahí viene y llora. Empieza a llorar María y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahí el Señor me mostró una revelación. Jesús lloró porque dícese que se conmovió en su espíritu. Hermano, Jesús está llorando
por una iglesia que está aferrada a las cosas del mundo. Lázaro es lo terreno. Porque Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Él nos va a resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está en el pasaje. Pero ¿qué es lo que le está diciendo? Va a resucitar. Jesús no está llorando por Lázaro. Jesús está llorando por una iglesia que su corazón está aferrado a las cosas terrenas. Y Jesús llora, hermano. Jesús llora. ¿Sabe cuándo fue la segunda vez que lloró Jesús? Lloró cuando vino a Jerusalén y venía montado en aquel pequeño asno. Y la multitud venía gritando, Hosana, Hosana, que es sálvanos del imperio romano. Y cuando Jesús vino, él lloró ante ver a ese pueblo, porque le dijo, de cierto digo que la verdad está encubierta ahora a ustedes. Vendrán días en que serán derribados a tierra, tú y tus hijos, le dijo, porque era el tiempo de tu visitación, mas tú no lo conociste. Ellos crucificaron a Jesús, le decían Hosana, Hosana el domingo, pero 3 días después ellos dijeron crucifícalo, crucifícalo. Jesús llora al ver, hermano mío, hoy una iglesia que corre por las cosas del mundo. Jesús llora, hermano, se conmueve de ver un hombre de Dios que fue llamado por Dios, ahora abrazando métodos del mundo para poder tener algo en la iglesia. Jesús llora, hermano, que hoy en vez de clamar por la gloria de Dios y por el humo de Dios, por la chequina de Dios, ahora tenemos que comprar una máquina que haga humo. Jesús ve, hermano, con una compasión y llora al ver su iglesia que parece un centro de entretenimiento. Jesús llora al ver esas convenciones de pastores que simplemente están hablando de cosas de dinero, de método, y pierden el tiempo, artículo por artículo, estatuto tras estatuto, hablando de oración y ni siquiera tienen tiempo para orar. Jesús llora, hermano. Jesús llora, se conmueve que Él ha llamado a un hombre de Dios y lo ha ungido y lo ha hecho un hombre de Dios y ahora está sentado en su trono enfrente de la iglesia con un hermoso traje lleno de mucho conocimiento, pero no tiene ya pasión. Jesús llora al ver hombres que fueron llenos del Espíritu y que ahora están viviendo en el mundo. Jesús llora, hermano, de ver ministros que están ahora alabando las cosas del mundo, viviendo en el mundo, amando las cosas del mundo, llorando por las cosas del mundo, así como María lloraba por Lázaro. Lázaro representa dónde estaba su amor, pues, dónde estaba la fe de ella, dónde estaba, no estaba en Cristo. Él había dicho, si crees, tan solo tienes que creer. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eran las palabras de Jesús. Cuando fue probado ese corazón, se dio cuenta Jesús que ese corazón amaba las cosas del mundo. Y ahí es cuando Jesús llora. Hermano mío, nunca estuvo en el corazón de Dios que un pueblo superficial le adorara. Nunca estuvo eso. Lo que hoy vemos, hermano, es que las trenzas de consagración han sido cortadas. Ahora estamos dando vueltas en un molino, ciegos, hermano, avergonzados, haciendo como un payaso en el circo. Eso es lo que somos ahora. Eso es lo que estamos haciendo y no nos damos cuenta. Estamos viviendo una vida superficial, totalmente superficial. Nuestras lágrimas ya no son por las almas. Nuestras lágrimas ya no hay pasión por las cosas de Dios. Ahora nuestras lágrimas es por el carrito nuevo, por la novia, por las cositas, por el Lázaro que se muere, por las cosas, por nuestros problemitas. Nos damos cuenta que nos hemos apartado del Señor. Y es una pena, hermano. Jesús está llorando de ver a un pueblo que ama las cosas del mundo y que ha dejado de amarle. Y ahí estás tú. Esa es tu condición. Pero es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de regresar a los caminos antiguos. Es tiempo de decirle, amado Señor, perdóname. ¿Qué ha pasado con esa unción? ¿Qué sucede cuando yo nací de nuevo? Yo podía derramar el perfume a tus pies, enjugar tus pies, pero tengo tiempo de no llorar en tu presencia. Tengo tiempo de no tener una vida de oración. ¿Qué está sucediendo? Ahora es el momento. Ora al Señor para que te dé una pasión nueva para volver a Él.